Bien, buenas noches con todos los presentes, al doctor Telmo también. Mi nombre es Gerson, voy a ser el moderador en esta sesión. El grupo Zona Jurídica les da la cordial bienvenida a este diplomado especializado en Derecho Registral, Notarial y Saneamiento Físico Legal, Predios Urbanos, Rurales y Titulación de Comunidades Campesinas. El tema de hoy será el de saneamiento físico legal de predios urbanos, que estará a cargo del doctor Telmo Zabaleta, quien es abogado por la UPAO, maestría en Derecho Civil y Comercial por la UNT, abogado especialista en saneamiento físico legal de predios, docente universitario en la UPAO en los cursos de Derechos Reales, Derecho Notarial y Registral. Asimismo, ex docente de la UNT, UCT Benedicto XVI y Universidad Privada de Trujillo, así como también asistente registral 1 de la zona registral número 5, sede Trujillo, SUNARP. Bien, doctor, sin más preámbulo, lo dejo en uso de la palabra para que pueda dar inicio a la clase. Muy buenas noches, gracias por la presentación y bueno, también gracias a todos los presentes por estar hoy día. Bueno, y vamos a iniciar esta sesión hablando pues específicamente del saneamiento físico legal de predios urbanos en el Perú. Ya puedo compartir, vamos a ingresar para poder, por favor, verificar. A Sí, ver, doctor, vamos a ver. ya puede compartir. Ok, muchas gracias. A ver, creo que sí se puede visualizar. Ahí estamos. A ver, Sí, sí se ve, doctor. ya. Entonces vamos a iniciar la sesión. A ver, un momento. Bueno, jóvenes, o bueno, señores participantes, muy buenas noches nuevamente. Agradecido por estar acá, por la bendición de Dios. Y asimismo, hoy día pues vamos a ver un tema muy importante, que es el saneamiento físico legal de predios urbanos en el Perú. Un tema importante, les comento, señores participantes, porque esto, como le podríamos decir, no se enseña en la universidad. Lo que sí siempre estamos viendo quizás es derecho real, derecho notarial, derecho registral y otras disciplinas jurídicas. Sin embargo, en el Perú, estos temas ha dado o ha conllevado a que existan, bueno, desde el punto de vista de la informalidad, el tema del derecho de propiedad, inclusive la inscripción de un predio. Vamos a ver hoy día, pues, cuando hablamos de nosotros de predios urbanos, cuándo se puede hablar de predio rústico que se divide en eriazo y en predios rurales. Y ojo, hay que tener en cuenta, señores participantes, que es un tema en el cual nosotros queremos volcar la experiencia vivida, tanto en el campo, tanto en gabinete, pero asimismo también ya en la parte privada o también en la parte del Estado peruano. En ese sentido, vamos a dar inicio y comienzo con la gran pregunta, y siempre pues estamos en esto también, diciendo, ¿el Perú es un país de posicionarios? ¿El Perú es un país de propietarios o el Perú quiere ser o quiere llegar a ser un país de propietarios con derecho inscrito? Es decir, su inscripción en los registros jurídicos correspondientes. Vamos a dar inicio a esta sesión y por favor, bastante atención. Vamos a consignar acá un video que es muy importante para poder nosotros entender mucho mejor. A ver, me dicen si se puede visualizar y escuchar. Sí se puede ver, ¿Sí? doctor, ¿Lo pero pueden visualizar? sí, pero no se escucha, si es que hay audio. A ver, pero bueno, a ver, vamos a ver un momento. Miren, si nos damos cuenta, nosotros podemos apreciar en todo este video cuántos predios urbanos, predios rústicos divididos en rural y eriazo existen en el país. Específicamente tenemos un objeto de estudio que es la ciudad de Trujillo. Y específicamente, pues, la Libertad está integrado por o está conformado por 12 provincias y 84 distritos. Y desde ese punto de vista podemos advertir todos los predios rurales que existen como tal. Algunos dirán, doctor, pero estamos viendo toda la zona urbana. Posiblemente todos sean predios urbanos. Sin embargo, a lo largo de la sesión que vamos a tener hoy día, también podemos ver que existen predios rurales en zona de expansión urbana. Muchas veces estamos viendo también que posiblemente se puede apreciar pues todo lo que tiene que ver en una ciudad. ¿Y por qué les muestro esta realidad? ¿Por qué les muestro este video? Porque necesariamente tenemos dos opciones. ¿Hacemos el saneamiento físico y legal de predios urbanos en el Perú? ¿Hacemos el saneamiento físico legal de predios rurales? ¿Hacemos el saneamiento físico legal respecto a cada uno de estos? ¿Serán los mismos requisitos? ¿Serán la competencia de la municipalidad provincial o correspondiente? ¿O será el gobierno regional a cargo o que tiene que ver con el artículo 51N
de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, es así que rápidamente uno puede ver como fuente de trabajo también estos temas. Por ejemplo, siempre decimos, hay que tener en cuenta o mirar o ver un predio urbano como una fuente de trabajo. Vamos a ver más adelante, como vamos a ir viendo también el video y vamos a comenzar a aplicar toda esta realidad, en el cual, con la inmatriculación, luego con la declaratoria de fábrica, luego con la independización, reglamento interno, e inclusive subdivisión, acumulación, numeración de finca, rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, que necesariamente en el Perú tenemos un nuevo rubro que se puede uno dedicar. Los amigos, colegas, abogados, los ingenieros, los arquitectos y todas aquellas personas que están en este mundo del saneamiento físico legal. ¿Y qué buscamos con esto, señores? Dos cosas. Primero, hacer el saneamiento físico legal de predios urbanos y luego también verlo como un producto en el cual puede satisfacer las necesidades a través de un trabajo articulado. De esta manera tendríamos a un abogado especialista en saneamiento físico legal o a un ingeniero o arquitecto que se encuentra como verificador común o que también puede elaborar todo el tema técnico a razón de un predio urbano en el país. Entonces, vamos a continuar aquí. Por favor, su atención. Y como pueden ustedes seguir viendo de esta manera el video, vamos a ver cuántos inmuebles, cuántos predios urbanos, cuántos predios rústicos se puede apreciar en una realidad. Bueno, ahí continuamos. Entonces, señores, es importante, miren, como ya les dije, ver todos estos, bueno, ver este video en el cual se puede apreciar que en el país, en el Perú específicamente, cuántos predios urbanos podríamos tener. Desde ese punto de vista, quisiéramos hablar desde el punto de vista del libro quinto, Derechos Reales, el Código Civil, específicamente de los bienes inmuebles. Y hablando específicamente también del tema de los predios como tal. Hemos comenzado esta exposición también teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo hablamos de predios urbanos? ¿Cuándo hablamos de predios rústicos? Y necesariamente, pues, de acuerdo a esta exposición, podemos decir, los predios rústicos pueden definirse como el terreno superficial que no cuenta con habilitación urbana, es decir, no es habitable para uso urbano, no contando con servicios públicos, abastecimiento de agua, desagüe, luz, pistas, veredas y demás. Dentro de este tipo de predios se encuentran los predios rurales y los seriazos, los cuales pueden ubicarse en zonas rurales o en espacio urbana. Por el primero, es decir, por los predios rurales, entendemos que aquel que es utilizado para el uso agrario, para la actividad agropecuaria, encontrándose incluidos predios ubicados en zona de expansión urbana, que tienen dicho uso y que no cuentan con habilitación urbana. En el segundo caso, específicamente hablando de predios seriazos, son aquellas superficies de terreno improductivo que no es utilizado o cultivado por falta o exceso de agua. Por otra parte, el predio urbano es aquella superficie de terreno que se encuentra habilitado para uso urbano, contando, por tanto, con los servicios públicos, abastecimiento de agua y desagüe, luz, pistas, veredas y demás. En ese sentido, hoy día la exposición nos trata sobre predios urbanos. Y aquí tenemos algunas definiciones como tal. Por ejemplo, en el sentido material, Roca Sastre dice un trozo de terreno, concepto físico, atribuido a un titular, concepto jurídico. Ya tenemos dos temas. ¿Ah? No se olviden, concepto jurídico y concepto físico. Algunos dirán, sí, pues el derecho de propiedad, pero también la base gráfica, el plano, la memoria descriptiva, cuál es el área, cuáles son los linderos, cuáles son las medidas perimétricas. Hay que ya darnos cuenta de esa realidad. Por ejemplo, en el sentido catastral, representación gráfica e individualizada. En el sentido registral, un concepto más amplio. La Cruz Verdejo no es necesariamente una superficie delimitada o individualizada por signos físicos. Todo lo que abre el folio registral supera las nociones material, funcional o catastral, incluye los lotes de terreno, departamentos, aires, derechos de superficie, etc. Ahora sí, predio urbano. Y es importante saber, señores participantes, qué es un predio urbano o a qué se define un predio urbano, porque de esto nos va a servir hacer un buen saneamiento físico legal. Vamos a ver más adelante, obviamente, pues el diagnóstico físico legal, el estudio de títulos, la búsqueda catastral. Pero ¿realmente yo voy a estar frente a un predio urbano o estoy frente a un predio rústico, a un predio rural o a un predio eriazo? Porque necesariamente desde este momento le vamos comunicando de que cada uno tiene su competencia, cada uno tiene una institución
competente y cada uno tiene sus requisitos totalmente definidos. Entonces, predio urbano es aquella superficie de terreno que se encuentra habilitado para uso urbano, contando, por tanto, con los servicios públicos, abastecimiento de agua y desagüe, luz, pistas, veredas y demás. Si yo me voy y salgo acá, acá del inmueble donde uno es, obviamente, pues, desde el hogar uno sale, va a verificar que va a encontrar pistas, veredas, parques, jardines, algunos le llaman casitas, pero vamos hablando, pues, de una manera general, pero también en parte de la exposición de manera técnica para que se pueda entender mucho mejor. Obviamente, cuando hablamos de una habilitación urbana, hablamos de manzana, hablamos de lotes, hablamos de pistas, veredas, parques, jardines e inclusive, por ahí dicen locales comunales. En ese sentido, que esto viene aprobado por una habilitación urbana por la municipalidad correspondiente. En ese sentido, hay que tener en cuenta estos tres ejes que hoy día le vamos a exponer definitivamente a través del conocimiento, a través de la experiencia, tanto de haber, por ejemplo, trabajado en campo, trabajado en un gabinete, haber trabajado en una institución pública que ha hecho saneamiento físico legal. Hemos trabajado también, obviamente, de manera particular en el saneamiento físico legal de predios rurales, el saneamiento físico legal de predios, por ejemplo, de personas jurídicas, de personas naturales, del Estado peruano. Y definitivamente, pues, todavía nos queda bastante campo por trabajar. Ya desde este momento también les comunico, si nosotros vamos a conocer este mundo del saneamiento físico legal de predios en el Perú, vamos a tener también una fuente de trabajo definitivamente que falta mucho por explotar. Imagínense cuántos kilómetros cuadrados. Imaginémonos cuánto todavía nos falta o falta hacer el saneamiento físico legal en el Perú. El Ministerio de Cultura, el PEC, luego el PEC fue absorbido por COFOPRI, luego COFOPRI en los predios urbanos, las municipalidades, el Estado peruano a través del artículo 51N que está saneando o está haciendo el saneamiento físico legal de predios rurales en el Perú a través de la ley 31145 y su reglamento. Imagínense cuántas instituciones del Estado han caminado durante todo este tiempo. ¿Y qué busca? Que ese capital cero, que ese predio urbano, ese predio rústico, ese predio rural tenga ese valor cero se convierta en un activo económico. ¿Para qué? Para poder el propietario con derecho inscrito en un registro jurídico pueda disponer, pueda tener todos los atributos del derecho de propiedad. Es por eso que estos son los tres ejes y lo que nosotros vamos a volcar hoy en día es el conocimiento, es la experiencia, es la práctica, es la prevención. Y más aún, un tema muy importante que, como ya les dije, no se enseña en la universidad. Y nosotros estamos gustosos de estar hoy día, gracias nuevamente a Zona Jurídica por la invitación. Y definitivamente, pues, en el área, en el campo de la docencia universitaria, nosotros somos docentes en la Universidad Privada de Nuevo Rego, estamos haciendo todos estos temas y además hacemos la clase práctica. Porque rápidamente uno puede salir a la calle y decir, bueno, alumno, ese inmueble o ese predio, ¿cómo se hace el saneamiento físico legal? ¿O cómo se escribe? Definitivamente tenemos que tener la práctica, luego de conocer, de tener el conocimiento, pero aplicar la práctica. Bueno, doctor, vamos a hacer una búsqueda catastral, luego vamos a tener el saneamiento físico legal, vamos a tener los documentos privados, los documentos públicos, el contrato, los instrumentos públicos protocolares, escritura pública o de repente una demanda. Pero también tenemos que tener la base gráfica, tenemos que tener los planos, la memoria descriptiva, la elaboración de planos por parte de un ingeniero o arquitecto. ¿Será igual croquis? Entonces, toda esa realidad que existe en el país es importante que hoy día ustedes la sepan. ¿Y por qué tienen que conocer esta realidad? Porque no podemos confundir un predio urbano con un predio rústico y presentar todos los requisitos de un predio rústico o de un predio rural específicamente para sanear un predio urbano. Por ahí, avanzando en esta exposición, el señor notario, aquel profesional que da fe a los actos y contratos que ante él se celebra, comprobación de hechos y también el tema de la ley en asuntos no contenciosos. Él, por ejemplo, solamente tiene competencia en predios urbanos, pero no en predios rurales. ¿Podrá hacer prescripción en predios rurales? Perdón, prescripción activa de dominio sobre bienes inmuebles en predios rurales. ¿O solamente la ley 27157, la ley 27333 le ha dado esa oportunidad para predios urbanos? Entonces ya tenemos que ir conociendo esta realidad. Por eso que yo no puedo tocar la puerta y decir, ¿sabe qué, señor notario? Por favor, he traído mi plano, mi memoria descriptiva, mi predio mide aproximadamente 20 hectáreas y está ubicado en una zona rural. No podríamos decir o no podríamos hacerlo mediante el tema
de la ley 27157, 27333 y ampliación, en este caso, pues, con la ley 26662 en asuntos no contenciosos. Dos temas, en este caso. El notario, periodo urbano, 10 años, y ojo, que no exista litis. Entonces, hemos dividido en tres ejes temáticos, por favor, bastante atención: problemática de predios urbanos, saneamiento físico-legal de predios urbanos y actos y derechos inscribirlos en el registro de predios. Problemática de predios urbanos. Definitivamente, señores. Nosotros tenemos que tener un contexto para poder hacer el saneamiento físico-legal. Definitivamente, pues nosotros, como siempre, tenemos el acceso al público porque hacemos exposiciones, conversamos con el público, atendemos consultas desde el punto de vista desde el ámbito público, como se podría decir, y siempre tenemos ese contacto con las personas. Y obviamente, imagínense cuántos casos conocemos. Y hemos llegado a una conclusión, señores participantes. La conclusión es de que mientras que tú no tengas problema, tampoco quieres escribir. Yo vivo aquí tranquilo, es mi hogar, nadie discute, nadie dice que este predio es mío, mi padre está viva, mi madre está viva, mis hermanos viven contentos. Sin embargo, pues definitivamente cuando existe el problema en familia, por decirlo así, comienza también la labor y el gran camino, yo le digo siempre así, de querer escribir tu propiedad o tu derecho de propiedad en un registro jurídico. Propiedades particulares, claro. Tenemos personas naturales, pero tenemos personas jurídicas, ojo con asociaciones, comités, fundaciones, comunidades campesinas, comunidades nativas. Señores, personas naturales, sociedades conyugales, uniones de hecho. Y señores, el Estado peruano también es propietario. Ojo, no nos olvidemos. Ley 29151, su reglamento y su texto único ordenado. ¿Qué quiere decir del Estado? Predios de dominio público, predios de dominio privado y predios estatales. Entonces, todo ese tema tenemos que conocerlo si nos vamos a dedicar a este mundo del saneamiento físico legal. Otras problemáticas, grupo campesino. ¿Se podrá prescribir sobre grupo campesino? Ojo, comunidad nativa. Copropietarios, herederos legales no declarados por procedimiento notarial o proceso judicial. Todos los días conocemos esta realidad. Juan y María, casados, tienen dos hijos, Luis y José. Muere la pareja de esposos o muere uno de ellos y los herederos legales tienen que solicitarse, ojo, ante el notario a través de una solicitud y obviamente pues cumpliendo con todos los requisitos y con la firma de abogado, pero también una demanda en el caso que sea judicial. En ambos casos van a ser declarados como herederos legales y la transmisión es automática, siempre y cuando también se la solicite. En primer campo, sucesión intestada, luego traslación de dominio sobre el predio, porque si no, Juan y María siguen siendo los propietarios. Y señores, ¿qué pasó en el tema del COVID? Miles de predios todavía siguen apareciendo a nombre de esas personas que han fallecido. ¿Podrán realizar algún acto jurídico, un negocio jurídico? ¿Podrán contratar? Definitivamente, pues es una realidad y es una problemática en el país. ¿Existe asociación de agricultores? Claro, y de ganaderos. Yo felicito, en algunas ciudades hemos visto agricultores que han más de 20 agricultores, cada uno ha consignado, han creado algunas, en este caso, sociedades anónimas cerradas y en otros casos también asociaciones de agricultores y de ganaderos con un solo objeto, que saquen sus productos, que puedan ser vendidos y además también un objeto común. Predios con anotaciones preventivas. El testamento, que es muy importante. Ahora ya tenemos un poco más de cultura del testamento. Un testamento por escritura pública, donde va a ir el testador, que es el propietario del bien, y donde él va a dar su última voluntad antes de ir o de irse. Como podría ser, el primer piso queda para María, el segundo piso queda para Juan y el tercer piso queda para Pedro. Y en ese sentido, todos estamos todavía en vida. Una vez que se redacta el testamento con el principio de mediación, donde el notario está presente, donde está el testador presente y los dos testigos. Eso tenemos que nosotros como participantes y como nosotros como abogados, yo creo que es no solamente litigar, asesorar, consultorías. Señores, hay que darle una calidad de vida a nuestros clientes, a nuestros patrocinadores. Algunos dicen, bueno, los hijos todavía están ahí, no hay problema. Muere el papá,
todavía siguen más o menos los problemas, muere la mamá y muere el papá. Y los hijos se quedan y comienzan los problemas. Yo no quiero el primer piso, ¿por qué me vas a dar el primer piso? Yo quiero el tercer piso porque es más amplio, está mejor, está pintado, tiene buenos acabados. ¿Por qué me vas a dar a mí tú el cuarto piso cuando yo quiero el primer piso? Y comienzan los problemas, e inclusive se van al Poder Judicial. Esta división y partición que se podría dar ante notario, no la realizan. Existe la litis y se van hasta el proceso judicial. Imagínense cuántos años. Todos estos son problemas que existen en el país y obviamente problemas sobre estos predios de calidad, en este caso de naturaleza, que estamos hablando que es de naturaleza urbana. Predios urbanos con duplicidad de partidas, predios matrices, donde algunos tienen embargos, otros tienen hipotecas. Y cuando viene la independización, en caso, por ejemplo, de una independización de un predio urbano con junta de propietarios, e inclusive reglamento interno, o cuando existe una subdivisión. Muchas personas cuando van a adquirir un inmueble, porque tenemos dos cosas muy importantes, un inmueble cuando está escrito, o un predio cuando está escrito, y un predio cuando no está escrito. Bueno, obviamente cuando un predio está escrito, definitivamente tú puedes obtener la copia literal. Y ojo, debes verificar toda la copia literal. Más adelante hemos sacado los rubros cada uno para que usted también lo pueda entender. ¿Y qué pasa cuando yo compro un predio y hay una subdivisión, predio urbano, subdivisión? Primero hay que ir a la municipal, obviamente. Y tiene que haber habitación urbana, por supuesto. ¿Tiene hipoteca? Se va a cargar, se va a jalar la hipoteca. Hemos visto varios casos en el cual las hipotecas, después que no han sido pagados por los propietarios de las predio matrices y luego haber hecho una independización o quizás una indemnización de dos, tres, hasta cuatro, cinco pisos, en el cual ha tenido una hipoteca, porque con esa hipoteca que se afecta el inmueble y con el mutuo dinero que se ha otorgado, se ha construido. Entonces, eso también son problemáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo conocemos. Lotes con edificación, unidades inmobiliarias, departamentos y todo esto que hoy en día se puede apreciar. He dicho, hemos tomado como objeto de estudio la ciudad de Trujillo y ya no existe más zona de expansión urbana. Inclusive hay saneamiento físico legal que no se puede realizar porque son zonas de riesgo, están sobre alta tensión, sobre quebradas, sobre restos arqueológicos, zonas arqueológicas, patrimonios culturales y otras cosas más. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo la construcción sobre, pero también hay certificado de parámetros urbanísticos que tiene cada municipalidad y hay que conocerlo. Todo eso es una realidad. No podemos escapar de esta verdad, de estos problemas. Predios urbanos con compra-venta de acciones y derechos. Señores, todos los días escuchamos, se está vendiendo, sí, el predio está escrito. Señores, la compra de acciones y derechos es válida, es legal. Sin embargo, uno cuando compra tiene que tener el conocimiento debido. Estamos comprando alícuotas, estamos comprando acciones, no estamos comprando un lote totalmente independizado. Y un predio rural, la única forma de convertirse en urbano es decir, transformarse de un predio rural que antes servía para agricultura, para la ganadería, para agropecuaria, si se convierte en un predio urbano, tiene que haber una habilitación urbana. Y esta habilitación urbana tiene que tener agua, luz, desagüe, pistas, veredas, parques, jardines, aportes. Y cuando estamos comprando, la mayoría de personas estamos comprando acciones y derechos sobre un predio rural, imagínense, no tiene agua, no tiene luz, no tiene energía, e inclusive no tiene pistas, veredas, no tiene nada de habilitación urbana. Es importante comentarles porque al final el problema va a ser cuando uno quiera comenzar a construir. Está comprando acciones y derechos, señores, y se está dando bastante en el país. Predios urbanos como con copropietarios. Después nadie quiere firmar, nadie quiere aportar para la habilitación urbana. ¿Y de dónde vas a sacar el agua potable? Por eso que el saneamiento físico legal, lo vamos a ver más adelante, ustedes se van a dar cuenta, no solamente es físico y legal, también es urbanístico y social. Predio formalizado por el Estado, peruanos, son un lote y cuentan con edificación. Este es un gran tema. Eso es un gran tema que estábamos discutiendo con algunos colegas, que por ejemplo, cuando se hace saneamiento físico legal por parte del Estado peruano, ¿qué sucede? Se hace saneamiento físico legal del lote de terreno. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos construcciones o edificaciones, para que lo entiendan mucho mejor? Definitivamente, pues a ti te entregan tu título de propiedad, tu certificado de formalización de la propiedad, solamente respecto al lote. Nosotros tendríamos como segundos actos realizar, por ejemplo, la declaratoria de fábrica, que puede ser ante
del 31 de diciembre de 2016, ley 3830 o después, ya había municipal. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Un buen saneamiento no conlleva solamente a sanear el lote, sino todo el predio como tal. ¿Por qué? Porque el saneamiento, ¿qué invoca? El saneamiento, ¿qué conlleva? De que todo esté correctamente como si fuera un espejo. La parte física y la parte registral, la parte donde está la partida registral, donde hay rubros. Vamos a ver más adelante esos rubros. Y eso tiene que coincidir con la realidad física. Por ejemplo, existen los predios rústicos con independencia sin cambio de uso, donde ya una vez que uno hace la independencia sin cambio de uso, piensa de que es urbano. Predios seriazos superficiales con concesiones mineras, no se olviden. El registro de propiedad inmueble, ley 26366, la pueden revisar, en el cual están los cuatro registros. Comenzamos con registro de persona natural, registro de persona jurídica, registro de propiedad inmueble, y dentro de ese registro de propiedad inmueble tenemos primero, el registro de predios, el cual nosotros vamos a escribir todos estos actos de derechos, de utilidades y contratos, pero también existe el registro de derechos mineros y muchas veces el lote superficial debajo la concesión minera autorizada u otorgada por el Estado peruano. Miren, si muere el Estado, señores, un montón de problemas, un sinnúmero de problemas, y le digo así para que lo entiendan mucho mejor, de la mejor manera y la manera muy fácil. ¿Cuántos bienes uno puede conocer en la realidad? ¿Cuántos inmuebles, cuántos bienes, cuántos predios del Estado existen? Muchas veces, antes de la adopción de la ley 29151, ha habido leyes especiales para hacer el saneamiento físico legal sobre predios. Comenzamos primero con educación, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Recuerden los colegios que han sido construidos. Y en unas leyes especiales, en el cual uno por declaración jurada, no había litis, se presentaba, luego se hacía la publicación de vida, nadie se oponía y definitivamente adquiría el derecho de propiedad. Hoy en día todavía tenemos bastantes problemas sobre el saneamiento físico legal de bienes inmuebles del Estado. Tenemos leyes especiales para educación, tenemos la ley 29151, tenemos su reglamento y tenemos también el texto único ordenado. Y todas ellas también existe un título respecto al saneamiento físico legal especial, que le llaman en este caso, que el cual puede realizar el Estado peruano. El gobierno central, el gobierno regional también tiene para sanear sus inmuebles. Y los gobiernos locales, señores. Yo siempre apunto cuando hablamos del gobierno locales, queremos tener más trabajo, especialicémonos. En el margesí, ¿qué es el margesí? La suma de bienes muebles, inscritos o no inscritos, que tiene una municipalidad y donde la responsabilidad es compartida entre el gerente municipal, el alcalde y quien está designado para esa oficina o esa área del margesí. Y siempre también, no me cansaré de decirlo, el alcalde que sale tiene que hacer la transferencia y entregar el margesí de todos los bienes muebles y inmuebles, escritos o no escritos, al nuevo alcalde. Y el nuevo alcalde, por decisión correcta y por obligación, debe decir, estamos haciendo la transferencia, por favor, ¿cuáles son los bienes muebles y inmuebles que tiene la municipalidad? Mejor, me traen el margesí. Otra vez bienes e inmuebles. Especializarnos en saneamiento físico legal de bienes inmuebles de las municipalidades. Acá en La Libertad les he dicho, como objeto de estudio, tenemos 12 provinciales y 84 distritales. Y si yo me especializo en esa realidad, mire cuánto trabajo tengo. Definitivamente, pues vamos especificando y dándonos cuenta que también es un buen producto para poder tener una fuente de trabajo. Preurbano que fue adquirido por persona natural, soltero, y que a la fecha era casada, rectificación de calidad de bien. Preurbano con nombre y su documento de identidad que no coinciden con el DNI en la actualidad. Claro, por ejemplo, muchas personas en el camino de la vida han tenido libreta electoral, después su DNI en algunos casos no son los mismos números, en otros casos los nombres no han estado correctamente al momento de hacer, pues, o mejor dicho, elaborar, los nombres no son correctos. E inclusive, haciendo un estudio de títulos, porque no estamos hablando de un diagnóstico físico legal, yo puedo hacer una rectificación en mérito al artículo correspondiente, que puede ser una rectificación por error material, en el cual el registro va a tener que rectificarlo, de acuerdo al título archivado. Pero imagínense, los amigos de la Policía Nacional, los amigos de las Fuerzas Armadas, que tenían un carnet de identificación y posteriormente, pues, ya con su DNI pueden realizar cualquier acto jurídico. Eso también es importante saberlo. Y existen miles en el país. Y ojo, miles en el registro.
Sin embargo, también las comunidades campesinas inscritas con personalidad jurídica, pero que no cuentan con su propiedad escrita. Eso lo vamos a ver en la tercera sección. Y nuevamente, pues, nos ha encargado Zona Jurídica de ver este tema de las comunidades campesinas en el Perú y su propiedad comunal, su ley 24656, la ley 24657 de línea de titulación. Pero bueno, obviamente, en el Perú existen lo siguiente. Comunidades campesinas que ya tienen su personalidad jurídica y tienen dos situaciones muy importantes que hay que conocerlas. Una comunidad campesina, tenemos que ver la parte de la persona jurídica, en el cual está dirigido o está por una directiva comunal. Obviamente, pues tenemos la asamblea, pero también tenemos un presidente que tiene que tener y que tiene que estar vigente para solicitar todo y representar a la comunidad campesina. Y otro tema es la propiedad comunal, aquella que se ha realizado o que se sigue realizando a través de los gobiernos regionales, en el cual se camina con las autoridades, se camina, se lindera. Y existe también propiedad particular y privada, y algunas quedan dentro, como se dice. Y después, ¿cómo las excluimos? También en algún momento la vamos a explicar. Otro tema del margen, bueno, obviamente le hemos hablado, los programas de vivienda, los lotes que pertenecen a una habilitación urbana, y predios urbanos composicionarios. Imagínense, señores, también hay que ver un poco el tema de la posesión. Artículo 2021 del Código Civil. ¿Se escribirá la posesión? Yo recuerdo el decreto legislativo 667, Ley de Predios Rurales, en el cual, en ese entonces, el registrador público escribía la posesión. ¿Se acuerdan del PEC, del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural? Donde iba el ingeniero, el arquitecto, perdón, el ingeniero iba con el abogado. Levantaban toda la información, se llenaba un formulario y este formulario contenía quién era el posesionario aún. Se escribía o se indicaba la partida matriz o de dónde provenía ese inmueble. Me acuerdo de los 5 años en propiedad particular y un año. Y luego de todo eso, este expediente iba al registro y el registro a través de esta normatividad, del decreto legislativo 667, Ley de Predios Rurales, se inscribía la posesión. Luego se notificaba a las instituciones, la agencia agraria, el Poder Judicial en el buen sentido de la palabra, era el juzgado civil, el juzgado, teníamos también, por ejemplo, hasta la iglesia, las capillas, perdón, la iglesia, e inclusive en el mismo predio, y se publicaba en el diario oficial del peruano, y si nadie se oponía dentro de 30 días, adquiría el derecho de propiedad. Pero había una noción que se escribía a la posesión. Inclusive algunos, todavía siguen algunos títulos que se solicitan, porque algunos se opusieron, hubo oposición a la prescripción adquisitiva de dominio en sede administrativa sobre predio rural, el decreto legislativo 667. Y recordamos esa realidad, e inclusive sigue pendiente. Sería bueno también hablar un poco más respecto a ello en el saneamiento físico legal de predios rurales. Lo vamos a hacer definitivamente. Y aquí está, señores. Ahora bien, ¿quiénes son los propietarios con derechos inscritos en el país? Y además, ¿qué instituciones públicas del Estado han hecho el saneamiento físico legal de estos predios, sean de naturaleza urbana o sean de naturaleza rural? Señores, propietarios, persona natural, persona jurídica, sociedades conyugales, Estado peruano, comunidades campesinas, comunidades nativas, y quienes están realizando actualmente, pues, el saneamiento físico legal, ojo, de predios de particulares a través. Nosotros decimos dos cosas importantes. El saneamiento físico legal de predios en el Perú la puede realizar usted con su propio dinero y buscando a los especialistas. Pero también pueden realizarla ¿quién? El Estado peruano, a través de las entidades creadas por ley. Bueno, algunos predios urbanos que obviamente pues la mayoría realiza porque definitivamente yo estoy y por ejemplo en una urbanización. Nosotros sabemos que el chinito de la esquina siempre tiene su tienda, pero jamás supo cuando uno comienza a preguntar y dice, señor Walter, usted que tiene más de 25 años, porque yo lo conozco, ¿usted es el propietario del inmueble? No, no Telmo, perdón, no Telmo, yo no soy el propietario, yo soy un arrendador, perdón, un arrendatario. Es decir, yo lo tengo alquilado todo este inmueble. El propietario es Juan González González y está escrito en el registro. Y una pregunta, ¿y ha escrito su contrato de arrendamiento en el registro? Jamás. Pero cuando tú ves la posesión, ¿quién la tiene? Obviamente ves a la persona que está sobre el bien. Y obviamente es una posesión, porque también vamos a hablar de propiedad, y la posesión, ejercicio de hecho y las atribuciones del derecho de propiedad. Pero ¿por qué les cuento esta realidad? Porque muchas veces, mientras que no exista problema,
no escribes. Usted puede ser propietario, usted puede ser posesionario, ojo, pero también puede ser propietario por prescripción adquisitiva de dominio, más de 5 años, 10 años, 950 del Código Civil, y ojo, esta posesión pacífica, pública y continua como propietario. Y diferencia, pues, esos temas que cuando uno comienza a explicarlos, se da cuenta de que uno a través de la posesión puede sanear el inmueble. 950 del Código Civil. ¿Y por qué decimos esto? Porque la mayoría de instituciones del Estado utiliza la prescripción adquisitiva de dominio de bienes para poder llegar a ser el propietario, aquel que ha sido posesionario. Pero también existe una corriente, unas opiniones respecto de que si yo soy propietario, puedo usar la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Para qué? Para regularizar ese derecho de propiedad e inscribirlo, porque no tengo otra opción. Comentaba con algunos colegas que hemos estado escuchando, algunas personas que se acercan a nosotros para, bueno, obviamente atenderlos, y nos contaban algunas personas que, por ejemplo, Juan González González aparece en la partida registral. Sin embargo, Juan González González le vende a una persona llamada María Zabaleta Camus. Y Telmo Zabaleta González le compra a María Zabaleta Camus. Pero no le da la escritura pública y demanda otorgamiento de escritura pública. En el camino muere Juan González González y sigue como propietario con derecho escrito. Cuando sale la escritura pública o el otorgamiento de escritura pública, yo ya no puedo escribir mi derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque no existe el tracto sucesivo. Y algunos dirán, oye, Juan González González ha muerto, pero también tiene sucesión. Imagínense qué tipo de problemas existen y que uno tiene que ser hábil al momento de tomar la decisión. Y esto nace como consecuencia de la experiencia que uno tiene. Y uno se da cuenta por qué, porque al realizar el diagnóstico físico legal, al utilizar el estudio de títulos y al utilizar la búsqueda catastral, uno se da como primera etapa cómo está el terreno en este instante. Y la segunda etapa, obviamente, sería la ejecución, que sí procede o no procede. Será transferencia mediante una compra-venta de un inmueble que es solamente se puede escribir en el registro con escritura pública, o tendremos que hacer una prescripción activa de dominio para declararnos como propietarios y, ojo, regularizar mi derecho de propiedad. Imagínense. En el punto 2, después de tantos problemas que algunos dirán, oye, pero doctor, no son problemas, yo sigo viviendo ahí, yo no discuto ello. Yo tampoco discuto que aquella persona que tiene su minuta, su contrato, su documento privado o su escritura no escrita es propietario. En el Perú es propietario. El solo consentimiento, artículo 949, sobre bienes inmuebles. Sin embargo, yo quiero subirme a esa nube. Yo quiero tener seguridad jurídica. Yo quiero que una garantía del Sistema Nacional de Registros Públicos me ampare a mí. Quien se ampara en la fe de registro, lo protejo. Tengo seguridad jurídica, tanto la dinámica como la estática. Entonces, no es que no me interese ese problema. Yo puedo ser posesionario. Cuando conversamos con la persona nuevamente les comento, la mayoría es posesionario, pero esa posesión puede ser sumada anteriormente. Uno puede tener 5, otro 10, otro 15. Ah, ya tengo 25 años, ¿sí? Pero tengo que tener los documentos que acrediten esta realidad. Por ejemplo, yo puedo tener un preurbano. Pruebas. Mi hijo nació en el inmueble. Mi DNI está con el inmueble. Tengo pruebas, respeto, tengo documentos privados en el cual acredita mi posesión, mi traspaso de posesión y la suma de posesores de todas. Mando a construir el primer y segundo piso, a pintar mi inmueble, le vamos a poner los Z, unos buenos baños y todo puede tener contrato. Documentos que acrediten la propiedad. Y además de ello, hasta un contrato de arrendamiento donde el arrendador y el arrendatario y donde el arrendatario reconoce que hay un propietario llamado arrendador y hay documento de por medio. ¿Se dan cuenta, señores participantes, cuántas pruebas uno puede sumar para su prescripción activa de dominio de un bien inmueble? Es por eso que esta problemática que existe en el país está, como se dice, a la orden del día. Entonces, ese es el primer eje que hemos querido también nosotros dentro del contexto de todo este saneamiento físico legal de predios urbanos para que se entienda mucho mejor.
Luego, el saneamiento físico legal de predios urbanos, el diagnóstico físico legal y otros. Un tema muy importante. Un tema muy importante porque, ya les he dicho, esto no se enseña en la universidad. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la realidad ya son otras. Yo no solamente puedo enseñar el derecho real, yo no solamente puedo enseñar la posesión, la propiedad, el usufructo, la servidumbre, el derecho de superficie, la hipoteca, la anticresis, garantías mobiliarias, libro quinto, números clausus, propiedad inmueble, perdón, bienes inmuebles, bienes muebles. Señores, cuando salimos a la calle, cuando ya salimos de la universidad, cuando ya somos profesionales y nos dedicamos a este mundo inmenso de saneamiento físico legal, tenemos que conocer y nos enfrentamos a una realidad. Doctor, ¿sabe qué? Yo tengo mi minuta, pero quiero sacar un préstamo. Me han llamado, yo trabajo en un mercado, me han llamado, me quieren dar un préstamo, sin embargo, quiero hipotecar, porque con la hipoteca me van a dar un préstamo, me van a dar un dinero o un mutuo de $50,000. Pero mi predio no está escrito. E inclusive nunca lo escribieron. Entonces tengo que hacer un diagnóstico. Y muchas veces, solamente, ¿qué falta en el diagnóstico? Me doy cuenta que en el diagnóstico solamente falta hacer la transferencia. Doctor, yo lo compré hace 20 años, pero no sé dónde está la minuta, no sé dónde está la escritura. Y algunos no saben qué es minuta, qué es escritura, qué es contrato, qué es documento privado. Señores, no está en mi escritura, pero yo sí la firmé, yo me acuerdo. He ido con mi esposa a firmar. Me han ido a firmar, por ejemplo, a la inmobiliaria Estrella, Sociedad Anónima Cerrada, que ya no existe. Yo firmé la escritura pública y fue en la notaría tal, donde ya falleció el notario, el señor notario. Señores, nosotros tenemos que conocer la realidad. No hay la escritura pública, instrumento público controlado por excelencia. Ya cesó porque murió hace 10 años. Vamos al gobierno, vamos al archivo regional. Consigno los nombres del vendedor y comprador y aquí está la famosa escritura. Y solicito al archivo regional que me otorgue un testimonio para poder presentarlo al registro. Ya avanzamos bastante. Pero si yo no hago un diagnóstico, si yo no hago un estudio de títulos, si yo no solicito una búsqueda catastral, ¿cómo puedo tener insumos para tomar una buena decisión? No va a existir. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico físico legal, es como decir la parte legal y la parte técnica. La parte legal, todos los documentos, documento privado, documento público, o de repente también tiene su escritura pública. Documento público, documento privado, nos vamos al 235, 236 Código Procesal Civil y lo vamos a encontrar correctamente. Pero cuando ya vamos al tema notarial, decreto relativo 1049, instrumento público notarial, y tenemos, por excelencia, la escritura pública. Instrumento público protocolar, por excelencia, la escritura pública, artículo 37 del decreto legislativo 1049. Y ahí podemos nosotros advertir, porque antes no se elaboraba plano, solamente con la escritura pública se consignaba al vendedor con todo su número de libreta electoral o DNI, su estado civil, donde vive, y también al comprador. Y se indicaba en alguna de las cláusulas, ¿qué cosa? El área y lindero de medidas perimétricas de un predio. Si hablamos de urbano, obviamente, pues área de 200 metros cuadrados por el frente, por la derecha, por la izquierda y por el fondo. Pero no se juntaba plano ni memoria descriptiva. Y por ahí, ¿cómo hacíamos la búsqueda catastral? ¿Se habrá generado un sinnúmero de duplicidad de partidas? Pero regresando al tema y hablando también, obviamente, en el contexto que tenemos, este diagnóstico físico legal nos va a dar una respuesta también positiva. Este diagnóstico que las instituciones públicas del Estado la están usando. Yo recuerdo que el año 2006 escribí un artículo en el satélite, ese vespertino que salía y que apenas salía se acababa. No sé si recuerdan también, bueno, lo que somos de Trujillo. Y me acuerdo cuando consigné el Estado dueño de todo o dueño de nada. Me acuerdo de las leyes especiales que habían para hacer el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del Estado, de los colegios que hasta ahorita todavía siguen haciendo el saneamiento físico legal, porque si tú no saneas un inmueble para la construcción de un centro educativo, no te dan el dinero, porque tiene que estar a favor del Estado peruano. Obviamente, de la institución que en este caso, pues, es la titular o la titular del PRI. Es por eso, señores, que el diagnóstico físico legal tiene que realizarse. Y ahora, ve bien, el diagnóstico físico legal está en todas las instituciones del Estado como uno de los pasos o etapas.
¿Y por qué le decimos esto, señores participantes? Porque el diagnóstico físico legal es amplio. No solamente me voy a registros, me voy a la municipalidad, me voy a la agencia agraria, me voy a las instituciones públicas del Estado, o si no, solicito. Pero no solamente se encarga de ver lo que está en el registro, sino de todas las instituciones que me va a servir documentación. Por ejemplo, municipalidades, gobiernos regionales, instituciones públicas, obviamente que el Estado, en este caso, tiene o tiene información. Por eso que es importante el diagnóstico físico legal, porque inclusive yo voy a saber el área, linderos y medidas perimétricas, en caso que tenga una base gráfica o plano o memoria descriptiva. Pero también si yo sé que hay un documento privado, un documento público, voy a tener conocimiento de quién es el propietario. Y además de eso, señores, voy a ver si existe litis o no litis, o si ya existe un proceso judicial de por medio, porque no podría irme por una prescripción adquirida de dominio en sede notarial, quizás, que es urbano, o en sede administrativa, porque si hay litis, todo administración de justicia, Constitución y Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Poder Judicial. Entonces muchos dicen, no se puede hacer vía administrativa, no se puede hacer vía notarial. De frente me voy a la vía judicial. Artículo 505 del Código Procesal Civil. Es por eso, señores, que tenemos que tener en cuenta todos estos pasos, porque si nosotros no hacemos un buen diagnóstico físico legal, no vamos a tener el camino correcto para poder hacer un buen saneamiento. Y este buen saneamiento físico legal, ¿qué conlleva? De que vamos a tomar el camino correcto para poder inscribir ese derecho de propiedad que todos quisiéramos que esté inscrito en el registro jurídico a Carola Sunar. Hemos tenido bien, a ver, en este caso, cuando se habla de diagnóstico físico, legal, urbanístico y social, bueno, el físico obviamente, legal también, pero el urbanístico, yo quiero, señor abogado, señor doctor Telmo Salta González, por favor, lo quiero contratar porque quiero que usted me vea un inmueble, quiero en la mejor urbanización de Trujillo. Entonces yo tengo que ver si tiene o no tiene habilitación urbana. Doctor, no se olvide que queremos vivir bien, queremos vivir tranquilo, queremos vivir en paz, que quisiéramos un lugar donde el inmueble tenga agua, luz, desagüe e inclusive hasta gas. Entonces yo tengo que, con la experiencia o con la especialidad que uno tiene, va a buscar porque es un trabajo. Señores, ¿quién no guarda sus ahorros? ¿Quién no comienza a ahorrar? ¿Quién no quiere tener y darle calidad de vida a todos, a toda parte de la familia? ¿Quién no quiere tener un hogar y un bien inmueble correcto? Es decir, bien ubicado, donde exista, donde tengamos luz, tengamos agua, tengamos desagüe, que no exista de repente problemas entre los habitantes, entre los vecinos. Creo que todos. Por eso se habla de un diagnóstico físico, legal, urbanístico y social, porque al final estos vicios o defectos, y cuando yo hago mi saneamiento físico legal, es preventivo para llegar bien al registro. Yo no puedo comprar o asesorar a una empresa inmobiliaria, o mejor dicho, a una sociedad anónima cerrada que tiene el objeto social, por ejemplo, del tema de construcción, por ejemplo, o de venta de departamentos, y asesorarlo para que compren un inmueble, es decir, un predio urbano, un lote de terreno, cuando me voy a la municipalidad y solamente puede construir hasta máximo 4 o 5 pisos, y mi tema inmobiliario es hasta 10. Por eso también tengo que acercarme a la municipalidad correspondiente para ver, ojo, los usos e inclusive ver el plano hasta dónde es zona de expansión urbano o hasta dónde es rural, si tiene zona de riesgo y todo lo demás. Porque imagínense, si me están contratando a mí que conozco y yo no le voy a dar información, imagínense. Yo no voy a poder construir más de 4 pisos. O de repente me dicen, ¿sabe qué? Estamos buscando un local o un inmueble para un taller de mecánica. La vida le van a dar una licencia de funcionamiento en un lugar determinado. Entonces, todas esas situaciones están dentro del contexto del saneamiento físico legal. Y es por eso que también es importante que ustedes lo puedan conocer. En ese sentido, por ejemplo, también tenemos esto, pues, el diagnóstico físico legal a una familia que siendo, bueno, obviamente
Si ustedes pueden ver el gráfico, en el gráfico se puede apreciar que, bueno, obviamente es una pareja de esposos, es una sociedad conyugal o una unión de hecho que también está reconocida notarial o judicialmente escrita y fácil. Ven el tema físico. El misma área que está, que hemos nosotros hemos hecho la medición con arquitecto, ingeniero, es la misma que está en registro. En la propiedad es de Juan González González que lo está vendiendo, lo está transfiriendo. El tema urbanístico está en una zona urbana, tiene habilitación urbana, ojo, y es un buen lugar para vivir. Las personas que viven ahí son de buen vivir, estamos en una zona totalmente tranquila, puedo vivir en paz, puedo salir de noche, puedo guardar mi carro, puedo... Imagínense todo lo que uno tiene que saber. Y nosotros, obviamente, pues como abogados, como nuestros amigos colegas, o también con los profesionales o la persona que está en el mundo de saneamiento físico legal, que inclusive existen bastantes personas que se encuentran con agente inmobiliario, como corredores, otros también que se realizan y obviamente se dedican al mundo de todo el saneamiento físico legal y también a hacer las transferencias y también preparar o hacer los contratos debidos. Miren todo lo que nosotros podemos encontrar en esta vida del saneamiento. Y esta situación física y esta situación legal que ustedes lo pueden ver, y obviamente es rápido de determinarlo, porque rápidamente uno se da cuenta de que el tema legal, voy a ver si se encuentra en un registro administrativo, si se encuentra en un registro jurídico, si tiene procesos judiciales, si es un documento privado o público. Y en la situación física, pues obviamente determinaré o verificaré el área, linderos y medidas perimétricas. Por ahí también el tema legal, si tiene cargas y gravámenes. Si voy a realizar la primera inscripción de dominio, si nunca se escribió. ¿Y cómo yo determino todo ello? Es en el estudio de títulos y en la búsqueda catastral correspondiente. Señores, cuando hablamos de todo esto, también hablamos de los registros administrativos y los registros jurídicos. Todo ello va a quedar con ustedes para la dispositiva correspondiente. Sin embargo, es importante saber que estamos en un registro administrativo. Doctor, yo pago luz, agua, teléfono, gas, hasta internet. Pago mi impuesto. Claro, usted es propietario con la minuta, con el contrato, con el documento. Sin embargo, usted no ha llegado al registro jurídico a cargo nacional, en el cual existe una calificación registral realizada por un abogado que ha ganado por concurso público. Y además de ello, hace el control a priori y hace una calificación registral, que es el estudio del título, verificando si ha cumplido con la ley, si ha cumplido con la directiva, si ha cumplido con el reglamento, para poder acceder a un registro jurídico a cargo nacional. Pero los registros administrativos son más de archivos, son más estadísticos, son más de noticia. ¿Para qué? Que le sirva al Estado para poder realizar toda su función. El control es a priori. En cambio, en el registro jurídico el control es, perdón, en el registro administrativo es control posterior y en el registro jurídico el control es a priori. Si ustedes se dan cuenta, y siempre también esto comentamos, ¿quién hace la minuta? Por ejemplo, si hablamos de un contrato de compraventa. ¿Quién elabora la minuta? El abogado. ¿Quién eleva a escritura pública esa minuta? Que es un contrato de compra-venta que está escrito en el registro con partida registral totalmente independiente. ¿Quién la realiza? El abogado. ¿Quién califica el título para que sea el registro de predios porque tiene partida registral? El registrador y es abogado. Si nosotros queremos seguridad jurídica, tenemos que también no solamente escucharla y saber que hay seguridad jurídica. Imagínense que la minuta lo elabora el abogado, la escritura pública, notario, abogado, y la calificación registral en el registro de predios para que acceda el registrador público que es abogado. Si queremos seguridad jurídica, queremos una buena decisión al momento de tomar o escribir su derecho de propiedad. Y dentro del registro jurídico, el registro administrativo también conlleva, acá le hemos consignado un tema muy importante que en su momento, pues, el Instituto Nacional de Cultura, fusionado con el Ministerio de Cultura, tenían todos sus inmuebles o sus bienes en un registro administrativo, pero no habían escrito en un registro jurídico. Y habían dos cuerdas totalmente diferentes, una en el registro administrativo y otra en el registro jurídico. Lo que se quiere es que todos estén en un registro jurídico para tener una lista de todos los bienes que encuentran en el registro jurídico a cargo nacional y que obviamente van a ser oponibles frente a terceros. Un tema muy importante, el estudio de título en el registro jurídico. También estamos enseñando en la docencia universitaria, en la Universidad Privada de Norrego,
enseñamos todos estos temas. El estudio de títulos. Oye, ¿cómo se escribió esa compraventa? Con escritura pública. ¿Y esa escritura pública dónde está? En el archivo registral. Doctor, ¿cómo se escribió ese embargo? El oficio, el parte judicial debidamente certificado por secretario, en el cual ordena, o mejor dicho, puede, si hablamos de un embargo, artículo 656 del Código Procesal Civil, pero también puede ser una anotación de demanda. Imagínense. ¿Y dónde está ese expediente? ¿Dónde está ese proceso judicial? ¿Dónde está ese título, que es el documento para poder escribir el embargo? En el archivo registral, entonces se llama título archivado. Señores, queremos hacer una subdivisión de un predio urbano. Primero tenemos que ir a la municipal, obviamente el propietario, el plano y memoria descriptiva, del plano del predio total o de la subdivisión. Y todo ello va a ser visado por la municipalidad y aprobado. Puede ser aprobado una relación de alcaldía, una relación gerencial, y además de ello el certificado negativo de catastro. Y luego vamos a registros. Y si nos damos cuenta, oye, ¿cómo se hizo la subdivisión? Vamos al título archivado, que es la resolución administrativa. Entonces, todos esos documentos que están en el archivo registral de cada oficina registral definitivamente nos va a servir mucho. Algunos van a ver el tema de la propiedad, del derecho de propiedad. Otros van a ver el tema de las hipotecas, de las cargas y gravámenes. Otros van a revisar si el área, linderos, medidas perimétricas son iguales a las que constan en la partida registral. Y todo ello son títulos. ¿Qué son títulos? Son los documentos que llegan a registro y que fundamentan un acto de derecho titular del contrato. Y que el registrador público, en su labor de calificación registral, y luego de hacer el estudio y no existe ninguna observación, ninguna liquidación o ninguna tacha, se procede a escribir. Genera el asiento y queda en el archivo registral. Esto es importante saberlo, porque necesariamente uno se dirige a la oficina registral y revisa todos esos títulos. Va a tener una mejor decisión al momento de también tener, como habíamos hablado, el diagnóstico físico legal. Y ahora también tengo el estudio de títulos. Señores, no se olviden tampoco jamás que los derechos y actos nacen fuera de registro, salvo que sean constitutivos. ¿Dónde nace una compraventa de un inmueble? ¿Dónde nace un embargo? ¿Dónde nace o ya se plasma en un documento una subdivisión de un predio urbano? Pero algunos dirán, ¿cómo se constituye la persona jurídica? Con la inscripción en el registro, el nacimiento. La hipoteca, constitutivo, ¿sí? Entonces, señores, también es importante el estudio de títulos y no lo dejen de hacer, porque eso les va a servir también como insumo para tomar el camino correcto y realizar inscripción en el registro de predios a cargo nacional. La búsqueda catastral también es importante conocerla. Algunos dirán, ¿qué será la búsqueda? Pues la búsqueda será un certificado compendioso, certificado literal, publicidad formal simple, publicidad formal certificada. Señores, certificado compendioso y publicidad formal certificada. ¿Qué tiene que ver con el predio? La búsqueda catastral que le estamos dejando en la diapositiva y también los requisitos, ¿qué es lo que busca? Determinar si un predio está escrito, no está escrito o pertenece a otro de mala intención. E inclusive si existe duplicidad. Entonces, es importante también que sea elaborada, solicitarla, porque también acá viene la participación de los amigos arquitectos e ingenieros, en caso que sea urbano. Pero ¿qué va a conllevar esto? Tener mayor información. En una prescripción, el notario lo necesita. En una prescripción adquisitiva de dominio, el juez también lo necesita. Y yo también. Si soy abogado, con mucha más. Porque al momento de elaborar mi solicitud, si estoy frente a una prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble en sede notarial, tendré que indicarle también. Entonces, vamos sumando diagnóstico físico legal, el estudio de títulos y la búsqueda catastral. Estoy seguro que conociendo estas tres situaciones y realizarlas, van a tener mejor un panorama, van a tener insumos. Y voy a ver si voy por una transferencia del derecho de propiedad, voy a ver si voy por una prescripción de dominio, por un levantamiento de embargo,
por una cancelación, si voy también, por ejemplo, por un tema de una actuación preventiva, definitivamente, pues porque tengo mayor amplitud, porque tengo mayores herramientas para tomar la decisión. Y eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos nosotros para ustedes. Ya les he dicho, acá buscamos la experiencia, buscamos también el trabajo que tenemos en el sector público, pero también en el sector privado, e inclusive en el campo. Y en el campo es espectacular. No van a encontrar, por ejemplo, lo que se escribe, no van a encontrar lo que dicen los libros, no van a encontrar lo que dice la ley, lo que dice la normatividad, lo que dicen las directivas, los reglamentos. Son situaciones totalmente diferentes. Imagínense, usted se va al campo, pregunta, ¿casado o soltero? Casado, son convivientes. ¿De quién es el predio? Por ejemplo, rurales, al partir. ¿Y el propietario? No sabe. Soy posicionario y me convierto, digo, soy propietario. Por eso, señores, no solamente es hablar de saneamiento físico legal, sino también tener las herramientas seguras para nuestros clientes. Si yo me voy de viaje, mi contrato de arrendamiento, inscríbalo, le protege a los dos. Al propietario, porque él está reconociendo el arrendatario que hay un propietario, y el arrendatario también, para que no sea vendido el predio y se respete. Igual, el usufructo vitalicio, el derecho de superficie, todo tiene que escribirse. ¿Por qué? Porque tiene que publicitarse. Y al publicitarse, como se dice, yo no sabía. No, yo no sabía. Imagínense, pues, señor. Entonces, es importante también tener conocimiento de la búsqueda catastral como una herramienta eficaz que va a sumar a todo el tema de los insumos para poder tomar decisiones correctas. Saneamiento físico legal de predio es el conjunto de pasos orientados a la realización y formalización del derecho de propiedad u otros derechos reales. Yo les decía regularización, formalización u otros derechos reales. Señores, nuevamente cuando uno conversa con las personas, sentadito, él los escucha, nosotros siempre tratamos de conversar. Hemos estado hace 2 días por la ciudad de Tayamamba conversando con muchas personas y nos damos cuenta de la realidad. ¿Qué importancia es tener o formalizar tu derecho de propiedad? ¿Qué importancia es regularizar el derecho de propiedad y que los derechos reales se puedan, pues, en este caso, el derecho de propiedad? Es muy importante, señores. Yo no puedo de repente hasta este momento conocer que muchas veces si hacemos, le he comentado a mis colegas, le he comentado también a los alumnos donde estamos en la docencia universitaria, vamos a salir a hacer una encuesta a una organización, solamente una manzana vamos a tocar las puertas, vamos a ir tocando y hacer un estudio para que conozcan los derechos reales, para que sepan cómo es el tema notarial, cómo es el tema registral, que van enlazados. Señora, muy buenos días. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Privada de Noruega y lo que queremos es verificar si usted tiene derecho de propiedad o derecho de posesión sobre el inmueble donde usted vive. ¿Qué documento tiene, señora? ¿Tendrá documento privado? ¿Tendrá documento público? ¿Tendrá por ahí, para que lo entienda mucho mejor, una escritura pública? Señora, además de ello, quisiéramos saber si tiene algún plano o memoria escritiva elaborada por un ingeniero arquitecto respecto a su predio. Yo creo que la respuesta va a ser contundente. Muchas o muchos no tienen ningún documento que acredite su propiedad. Y más aún, su plano y memoria. Y muchos dicen, mi predio queda hasta aquí, mi predio llega hasta ahí, porque yo llegué y comencé a construir y nadie me dijo nada y ahí está mi predio. Lo que se quiere es que yo tenga documentos, algún documento que acredite mi derecho de propiedad y también el planito. Y si yo no lo tengo, también es una fuente de trabajo. Solicitar la copia literal respecto a la partida registral, ir al título archivado, como estábamos hablando, el estudio de títulos, y solicitar también copia certificada del plano de la memoria descriptiva. No, pero doctor, es una habilitación urbana. Verifícalo. Pero si no tengo nada, ¿cómo acredito mi derecho de propiedad? Entonces, el saneamiento físico legal, ¿qué va a buscar? De que lo que está físicamente en el registro sea igual. Es decir, ¿qué cosa? Que sea como un espejo. Si acá dice 100 metros, 100 metros. Si acá dice está el propietario, obviamente es quien tiene el derecho de propiedad.
Señores, después de la pandemia, ¿cuántas personas siguen apareciendo como propietarios y han fallecido? Quizás de conocimiento, quizás no tengan ningún problema. Queremos trabajo, es un buen fruto, es un buen producto. Entonces, el saneamiento físico legal busca perfeccionar el derecho que tiene sobre un bien con la finalidad de que quede apto para su inscripción en el registro también. Usted puede apreciar ahí, hay un predio urbano, por decirlo así, y un predio rústico, y lo que quiere es inscribirse en el registro de predios que está a cargo de la SUNAT. Por otro lado, el Estado también quiere sanear sus inmuebles. ¿Y qué ha visto respecto o qué se ha pronunciado? Quizás qué existe en la ley. Comprende todas las acciones destinadas a lograr que se escriba en el registro de predios la situación real y los derechos reales que ejerce el Estado y las entidades sobre los predios e inmuebles estatales, el cual se efectúa a través de los mecanismos ordinarios de inscripción o mediante el procedimiento especial de saneamiento físico legal regulado en el texto único ordenado de la ley y el reglamento. Si hay compraventa, compraventa. Pero si no tengo documentos, si solamente tengo la posesión y la matriz es un particular, ojo, ¿habrá tracto? Oye, pero el Estado ¿habrá afectación en uso? Me voy al tema del procedimiento especial de saneamiento físico legal regulado en el texto único ordenado de la ley y en el reglamento. El Estado también es propietario. Lean, revisen la ley 29.618. Se presume que todo lo que no está escrito, ¿quién es el posesionario? El Estado. ¿Quién es el propietario? Y no hay de particulares, si no hay ninguna, todo lo que no está escrito, ojo, debe o debería ser del Estado peruano. Ley 29.618. Posesión, el Estado. Propietario, el Estado. Y siempre hemos tenido este pensamiento que todo lo que está escrito a favor de un particular está acreditado con su derecho de propiedad. Y lo que no está escrito, obviamente, del Estado peruano. Ley 29.618. Con la excepción de los predios de las comunidades campesinas y nativas que definitivamente pues, han llegado mucho antes que el Estado peruano. Entonces, se llegó a la conclusión, si nosotros podemos tener en cuenta, es que hay dos tipos de saneamiento físico, el que realiza los particulares, que obviamente pues cada uno con su dinero, como le decía, con sus especialistas, y por ejemplo, por ahí ya podemos ir imaginándonos un estudio especializado en saneamiento físico legal en el cual obviamente trabaja un ingeniero, un arquitecto, un grupo de abogados, y en el cual algunos podrán inscribir o podrán realizar la inmatriculación, que es la primera inscripción de dominio, otros harán, por ejemplo, solicitarán el registro, la declaratoria de fábrica, otros la independización, junta de propietarios, reglamento interno, la subdivisión, la acumulación, la certificación de denominación de finca, el certificado de jurisdicción y otros temas más de acuerdo, pues, al alto derecho que sea solicitado. Pero también existe, pues, el otro tema de saneamiento físico legal por parte del Estado peruano. Bueno, hemos visto también el tema de saneamiento físico legal de predios en el Perú, específicamente realizadas por las instituciones que son creadas por el Estado, y ahí nos dábamos cuenta que el Estado, pues, obviamente, lo hace de manera masiva. En esta ley 31145 que tiene que ver con el saneamiento físico legal de predios rurales en el Perú, formalización del derecho de propiedad de predios rurales en el Perú, ley 31145 y el decreto supremo 014/2022, creo, Midagri, hay un tema muy particular que es el que uno como particular puede presentar la información requerida en este reglamento y el Estado peruano sigue con el procedimiento hasta llegar a la inscripción. Muy importante también, lo vamos a ver más adelante, o bueno, perdón, en las próximas sesiones, cuando veamos el saneamiento físico legal de predios rurales en el Perú. Ahí se puede advertir o visualizar algunos títulos de propiedad que se ha entregado acá en La Libertad. Y obviamente, pues yo como decía, nosotros hemos trabajado en el proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural en el Perú, el famoso PEC. Hemos trabajado de manera particular, también hemos visto, doctor, ¿sabe qué? Usted se encarga de ser el jefe de todos los abogados y acá está. Estos planos tienen 14.000 hectáreas y usted va a realizar el saneamiento físico legal. Me acuerdo del ingeniero Leoncio Riveros, que me dio la oportunidad para trabajar en ese momento y bueno,
una bendición pues conocer toda esta realidad, conocer derechos reales, conocer el tema de notarial y registral. Bueno, obviamente trabajábamos en registro, teníamos conocimiento ya respecto a todo el tema que nosotros siempre tratamos de explicarles a ustedes, pero el tema de derechos reales, el tema de comunidades campesinas, yo no puedo prescribir sobre comunidades campesinas, entonces teníamos que ver también si calzaba o si estaba dentro o fuera. La ley 24657, que es la ley de titulación del INDE. Entonces, todas esas situaciones es lo que uno tiene que conocer. Ahora, especializarse, por ejemplo, yo también estoy buscando quiénes se pueden especializar, por ejemplo, en el saneamiento físico legal de bienes inmuebles del Estado, sector educación, tienen una ley especial. Sería espectacular. Imagínense cuántos colegios, para que lo entiendan mucho mejor, las edificaciones de esos colegios en el Perú, cuánto faltan inscribir. Yo me acuerdo que un señor presidente en la ciudad de Tumbe dijo, yo construyo el colegio, pero primero su partida registral a favor del Estado peruano, sector de educación. La gran verdad. ¿Qué pasaba antes? La comunidad campesina ha donado 5 hectáreas, dos para el colegio, dos para un campo de fútbol y tal. El señor Telmo Saleta González tiene propietario de un predio rural de 10 hectáreas y como quiere donar para que construyan un colegio. Todo era así. Donaciones con actas, comunidades campesinas, personas naturales, personas jurídicas que donaban. ¿Y qué pasaba? Como no le escribían, después venían los problemas. Desalojo. Yo soy el propietario, yo nunca regalé, mi padre nunca regaló, ¿dónde está el documento? Pues ahora lo que se quiere, pues obviamente es ser experto o ser especialista en saneamiento físico legal de predios en el Perú y específicamente el sector de educación. Por ejemplo, los bienes inmuebles de la municipalidad, como le comentaba. ¿Cómo creen que se ha escrito el Estadio Mansiche? ¿Cómo creen que se ha escrito también la piscina olímpica, el Coliseo Gran Simón? Con leyes especiales. ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué solamente una persona debe dedicarse a los predios de las personas naturales o jurídicas? También puedo dedicarme al Estado. Es un buen producto que yo también lo puedo usar para una fuente de trabajo. Definitivamente, pues, es parte de lo que uno quiere llegar a que ustedes puedan realizar. El Ministerio de Cultura, me acuerdo de esos títulos verdes. ¿Qué pasó en ese tiempo? Vamos a hablarlo en la próxima sesión, pero nos adelantamos un poquito. Felices después de la ley 17716, la reforma agraria para quien la trabaja, procedimientos con la ley 17716 que fueron beneficiarios los campesinos o agricultores, como quieran llamarlo ustedes, propietario de predios en nuestra sierra del Perú. Todos somos iguales y obviamente tenemos las mismas oportunidades. Pero ¿qué pasó? Se hizo, se entregó, se realizó el procedimiento administrativo y fueron declarados beneficiarios de la reforma agraria. Señora, aquí está su título, pero ellos tenían que venir a escribirlo al registro. Esto se acabó. Se tuvo que terminar, porque yo no le puedo dar a un campesino un título de propiedad para que él venga y lo escriba. Las cosas ya no son así, y hace mucho tiempo no son así. Por eso que también existe esta informalidad en los predios rurales. Porque imagínate, el campesino tenía que venir y tenía que conocer la competencia de la oficina para poder escribirlo. Y muchos no escribieron, otros sí, obviamente. ¿Y esto qué generó? La informalidad, teniendo en cuenta la tenencia de la tierra en el Perú. Entonces, señores, es muy importante conocer todos estos contextos porque al final uno se da cuenta de que en cada momento y en cada situación va a existir de repente un problema que es fácil sanearlo. Obviamente también tenemos COFOPRI, tenemos también lo que el proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural en su momento entregó, las municipalidades también que tienen competencia, después ha salido la ley de competencia compartida con las distritales. ¿Y para qué se realiza todo este saneamiento físico legal de predios en el Perú? Para generar una seguridad jurídica. Algunos dirán, oye, doctor, pero usted nos ha dicho que el 949 del Código Civil, definitivamente yo soy propietario. Claro. ¿Tú quieres seguridad jurídica? ¿Quieres la dinámica? ¿Quieres la estática? ¿Quieres ampararte en la garantía del Sistema Nacional de Registro Público, Ley 26366? Quien se ampara en la fe de registro tiene seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica, si lo podemos nosotros revisar, obviamente estas dispositivas quedan para ustedes, no, hablamos de una seguridad jurídica dinámica, de una seguridad jurídica estática. Es estática que protege a la persona que se encuentra escrita y la dinámica también que nos va a proteger a todos los que queremos contratar con aquella persona que aparece en el registro.
Por lo tanto, la seguridad jurídica no solamente la busca o la puede, se puede amparar con la inscripción en el registro. Definitivamente, pues, ¿tú quieres seguridad jurídica? Inscríbete. Y si te escribes, definitivamente, pues, vas a ponerte a los demás. Vas a tener tu partida registrada y vas a tener la información, porque si yo quiero contratar contigo, estoy contratando con quien aparece en el registro. Algunos dicen la doble venta, la triple venta y tantas ventas más que se realizan. Sí, pues, pero que llega primero, inscribe. Y eso también es importante conocerlo en esta realidad. Ustedes lo pueden apreciar, la ley 26366, son garantías del Sistema Nacional de Registros Públicos. C, la seguridad jurídica de los derechos quienes se amparan en la fe de registros. Obviamente tenemos cuatro, cuatro garantías del Sistema Nacional de Registros Públicos en el cual ustedes la pueden apreciar: la autonomía de sus funcionarios, la intangibilidad del contenido de los centros registrales, la seguridad jurídica y esta indemnización por los errores registrales. Y el eje temático número 3, actos y derechos escribibles en el registro de predios. Y aquí me quiero detener también para poder explicarles correctamente. Todo este saneamiento físico legal, esta regularización del derecho de propiedad, este procedimiento conjunto de actos y procedimientos que conlleva a estar los derechos reales sobre el inmueble, van a descansar en los registros jurídicos a cargo de la SUNAR. Revisen la ley 26366 y van a ver los cuatro registros madres que al menos están creados, porque lo que se crearán también pasarán a un registro jurídico que es el que tiene a cargo la SUNAR, los registros jurídicos creados o por crearse. En ese sentido, existen actos y derechos que se van a escribir en el registro de predios y que tienen que ver sobre estos predios urbanos. Señores, si yo no escribo, no aparezco en el registro jurídico. Hago una búsqueda, obviamente, si yo sé que no he escrito, soy propietario, pero no un propietario con derecho escrito. Y algunos dirán, doctor, yo no quiero escribir. Es su decisión. Yo sí quiero escribir, su decisión. Definitivamente yo voy a estar en un registro jurídico y si hacen una búsqueda de índice por el nombre de la persona, van a encontrar todos los bienes que tienen. Y algunos dirán, doctor, yo no quiero escribirlo porque no quiero que me embarguen, no quiero que anoten la demanda, no quiero decisiones. Lo que sí se busca en estos casos es que el derecho de propiedad que yo tengo sobre mi predio urbano aparezca en el registro jurídico y pueda ser apreciado a través de la publicidad registral. Es por eso que no solamente se escribirán los actos y derechos en el registro de predio, porque algunos dicen actos, derechos, titularidades y contratos. ¿Pero qué genera esto? Una publicidad registral. ¿Y qué es la publicidad registral? Muchos dicen que es el fin o la esencia del registro. Los derechos reales se inscriben en el registro. Libro quinto del Código Civil. Por eso que se dice derechos reales, derecho notarial y derecho registral. Y ya hemos comunicado a ustedes quién elabora la minuta en una compraventa, quién la eleva a escritura pública, no señor notario, y quién califica el registrador público, abogado. ¿Queremos seguridad jurídica? Sí, definitivamente, pues es lo que se quiere otorgar. Tanto los predios urbanos, como los predios rurales, como los predios, bueno, rústicos, rurales y griazos, y todos aquellos que son del Estado, de persona natural, jurídica, de propiedad de particulares, propiedad del Estado, e inclusive de personas jurídicas, personas naturales, todos estos predios se escriben en el registro jurídico a cargo de la SUNAR. ¿Queremos información legal o queremos definición legal o queremos saber? El artículo 2019 es clarísimo. Sin embargo, antes de ello, obviamente la ley 26366, como le explicaba, ley de creación del Sistema Nacional de Registros Públicos y de la SUNAR, el ente rector de la SUNAR. Definitivamente, pues en el artículo 2 se puede apreciar cuáles son los registros. Y uno de los registros es el registro de propiedad inmueble, que comprende los siguientes registros y lo que estamos viendo nosotros es el registro de predios. Ley 26366, importante conocerla y revisarla. Artículo 2019. El registro de predios es el registro jurídico integrante del registro de propiedad inmueble. Clarísimo. En el que se escriben los actos o derechos que recaen sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del Código Civil, normas administrativas y demás
normas especiales. Clarísimo el 2019. Pero el 2019 tiene, perdón, acá, el 2019 tiene ciertos actos, números clausos, pero también tenemos el reglamento de inscripción en el registro de predios. Es por eso que cuando uno quiere realizar todos estos temas de los registros de predios, rápidamente debemos conocer Código Civil, reglamento de inscripción en el registro de predios y tu texto único del procedimiento administrativo. ¿Quieres saber cuáles son los requisitos? Allí están. ¿Quieres saber cuánto vas a pagar? ¿Sabes cuánto está la UIT? Ahí están los tantos por ciento. No te vas a equivocar. Entonces, es importante conocer. Por eso que nosotros, por ejemplo, hemos puesto acá el Departamento de la Libertad como objeto de estudio para ver a ciertos actos de derecho, titular y contrato que se escriben. Y es importante la competencia, será importante la jurisdicción. La Libertad, 12 provincias, 84 distritos y aproximadamente hasta el 2024, 2.168.372 habitantes. A partir de agosto del 2025 están haciendo el censo correspondiente y vamos a tener la información más exacta para poder también verificar y nosotros rápidamente podemos definir. Por ejemplo, ¿cuál es la jurisdicción territorial de la zona registral número 5C de Trujillo? Hablando pues obviamente de la Libertad. Por ejemplo, la calificación registral sobre los bienes inmuebles de Trujillo y Virú la realiza la Oficina Registral de Trujillo. Por ejemplo, la Oficina Registral de Tusco es competente para los predios que se encuentran en la provincia de Santiago, Chuco, Julcán y el mismo Tusco. La Oficina Registral de Sánchez Carrión es competente para ver las inscripciones de los predios, o mejor dicho, predios urbanos de las oficinas registrales del mismo Sánchez Carrión, de Patas y Bolívar. La Oficina Registral de Chocope tiene que ver con los temas, o mejor dicho, tiene que ver con los actos y contratos que se van a realizar sobre los predios ubicados en las provincias de Gran Chimú y la provincia de Ascope. Oficina Registral de Chepén, para toda la provincia de Chepén, la Oficina Registral de San Pedro de Yo, para todo San Pedro de Yo. Y señores, debemos conocer esta realidad también, porque nosotros vamos a estar frente a nuestro cliente, en una asociación, frente a una asamblea general, en una junta general de accionistas, en caso que sea una sociedad anónima, o directorio, quizás sea un órgano social pues, de la sociedad. Y más aún, de repente estamos en un consejo municipal, donde nos invita y nosotros somos abogados, o vemos el área legal. Tenemos que, obviamente, determinar dónde se va a escribir el inmueble, porque tiene la competencia o tiene la jurisdicción. Es importante conocer también esa realidad. Estos actos y derechos escribibles en el artículo 2019 son los que están a continuación, número clausus, y esto también es importante revisar y tener en cuenta. Yo recuerdo una anécdota que cuando salimos, uno sale de la universidad y comienza a realizar todo lo que uno se emociona, sueña como un buen abogado, dices, oye, me voy a esta institución, me han encargado que vea todo este tema legal, mi primera chamba, como se dice. Voy a registros, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a escribir un predio? ¿Voy a solicitar la inscripción de un predio? ¿O voy a solicitar la publicidad registral? ¿Qué tal? Espectacular. Ahí me ha puesto una dama que está entre signos de pregunta. Entonces, es importante saber cuándo voy a estar frente a una inscripción de un título, que es el procedimiento registral. ¿Y qué busca un procedimiento registral? La inscripción de un título. ¿Y qué busca la policía registral? Acreditar un acto de derecho que ha sido escrito, que puede ser positivo o negativo, y que estamos frente a la publicidad formal simple y la publicidad formal certificada. ¿Cuáles son los datos inscribibles que podemos tener en el registro de predios? Inmatriculación, independización, acumulación, cambio de jurisdicción, compraventa, donación, anticipo legítima, traslación de dominio, hipoteca, embargo, anotación de demanda y otros. Pero si no vamos al frente, publicidad registral definitivamente no tiene nada que ver con las inscripciones. Que definitivamente, pues, la publicidad registral, ¿qué tenemos? Copia literal, certificado de gravamen del inmueble, certificado registral, quién es el propietario y cuáles son las cargas de gravámenes, y búsqueda catastral, como lo comunicamos anteriormente, y otros. Y dentro de ello tenemos pues la clasificación y la característica de la publicidad formal. Tenemos la publicidad formal simple y la publicidad formal certificada. La publicidad formal simple es informativa y consiste en la obtención de la información del archivo registral. Y la publicidad formal certificada es un instrumento público y da fe de la información contenida en el registro. Entonces es importante conocer esta realidad. Quiero saber todo sobre el archivo registral, manifestación, visualización, copia certificada.
copia literal certificada, copia literal, como hemos dicho, copia simple, publicidad formal certificada, tenemos, por ejemplo, la búsqueda catastral y tenemos certificado de gravamen, un CRI y otros publicidades como tal. Las partidas registrales, ojo, yo tuve la oportunidad de cuando hemos ingresado a trabajar, todavía hablábamos de tomos, los cargábamos. Me acuerdo que habían tomos, 506, 7 sucesivos, donde estaba el folio, donde estaba el asiento, una letra espectacular. Nosotros también hemos sido partícipes de esa realidad. Y luego, pues, obviamente, ya comenzaron a nacer en ese tiempo también y se comenzaron a elaborar las fichas registrales, como la pueden ver en el gráfico. Y luego ya las partidas registrales como tal. Las partidas electrónicas, las partidas registrales. Y esto también es importante porque muchas veces vamos a encontrar algunos títulos archivados, algunos títulos o mejor algunas escrituras públicas donde se encuentra tomo y folio. Y algunos dicen, pero ya no hay tomo y folio. Señores, nosotros podemos hacer el estudio, les he dicho, el estudio de título archivado. Podemos revisar todo, porque eso es parte pues del estudio y del conocimiento que tenemos que tener para este tema del saneamiento físico legal. Y aquí está la famosa partida registral, donde está la partida electrónica, perdón, del registro previo, donde está los rubros. A, antecedente nominal. B, descripción del inmueble. C, título de dominio. D, cargas y gravámenes. E, cancelaciones y F, registro personal. Y esto tenemos que saberlo, señores. Doctor, ¿ya está el registro? ¿Ya salió? Sí, acá tengo la copia literal. Está con una primera inscripción de dominio. Doctor, ¿tiene alguna carga o gravamen? Ah, me voy al D. El otro me dijo D, cargas y gravámenes. No tiene, está limpio. Entonces también pídase un certificado de gravamen o un CRI. Imagínense. Pero si yo no sé ni cuáles son los rubros, ni para qué sirven, imagínense, pues. Por eso es importante también conocer los rubros de las partidas electrónicas. Y aquí tenemos los siguientes. Por ejemplo, también hay algunos actos en el cual los vamos a describir. Por ejemplo, antecedente nominal. Si un predio es independizado de una partida matriz, se incluirá, se consignará la partida matriz. Por ejemplo, un predio que ha sido independizado de un predio de mayor extensión, un predio que tiene 1000 metros cuadrados y se ha independizado 100 metros cuadrados, se va a consignar en el antecedente nominal la partida matriz. Cuando no tenga antecedente nominal, no creo que se hayan olvidado. Definitivamente, pues, se ha realizado una inmatriculación que se realiza con la primera inscripción de dominio. Descripción del inmueble. Tenemos que tener conocimiento, predios urbanos y predios rurales. Y aquí está el área, linderos y medidas perimétricas. Y si es un predio rural, posiblemente esté el área en hectáreas. También está los centroides, este y norte. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área de linderos y medidas perimétricas, me voy a rubro B, en la partida registral. Si yo quiero saber quién es el propietario y cuál es la historia de los títulos de dominio que han venido, que se encuentra en esta partida electrónica, me voy al título de dominio, el rubro C, todo lo que es título de dominio. Juan González González le vende a María Zabaleta González, María Salta González le vende a Alejandra Zabaleta Camus. Y así se va viendo cada uno de los rubros. Y en este rubro C, obviamente, pues están todos los títulos de dominio que vienen a ser las transferencias o secuencias o trato sucesivo que ha habido sobre el bien o a través, por ejemplo, posible de una donación, una compraventa, una traslación de dominio y otros. El de cargas y gravames, demandas, anotaciones de demanda, embargos, cargas técnicas y otros. El de cancelaciones. Vas a cancelar las cargas y gravámenes. Y el registro personal en caso que no conlleve o no calce ninguno de los anteriores. Y también tenemos, por ejemplo, algunos actos definitivamente pues que se escriben en las partidas electrónicas o que se escriben también y que son escribibles en el registro de predios. Tenemos la primera inscripción de dominio. La primera inscripción de dominio, que obviamente acá lo podemos ver en el gráfico, es cuando un predio, luego de hacer el estudio respectivo, estudio de títulos, diagnóstico físico legal y la búsqueda catastral, se determina que nunca ha sido inscrito y que obviamente no tiene partida matriz. Por lo tanto, al momento de escribirla en la partida electrónica no se va a considerar antecedente dominado. ¿Y cómo es la inmatriculación? Se realiza con la primera inscripción de dominio. Tenemos un sinnúmero de datos secundarios, como son las transferencias que van en el rubro C. Una compraventa que obviamente en el registro con la ley 27755 se realiza a través de la escritura pública. ¿Quién es el autor de la escritura pública? El notario. Esa minuta, elaborada por abogado, pasa a escritura pública y esto lo califica el registrador y accede pues a la compraventa como tal. El anticipo legítima, la donación, el traslado de dominio, son transferencias y que están en el rubro C como les estaba explicando. Declaratoria de fábrica. Señores, lo de terreno superficial, lo que se construye, acá hemos puesto un piso.
Pero obviamente hay situaciones y fechas establecidas. Con la ley 27157 era hasta el 21 de julio de 1999. Con la ley 30830 se amplió o se amplía hasta el 31 de diciembre del 2016. Y yo puedo escribir esta declaratoria de fábrica con la participación de un verificador y se escribe en el registro correspondiente. Después de esa fecha, todo es municipal. Todo tiene que ser vía municipal. También tenemos pues la inscripción de la independización, obviamente el reglamento interno y la junta de propietarios. Por ejemplo, siempre hay este problema. En un inmueble ha sido saneado por el Estado peruano, luego se ha hecho la fábrica y ahora ya mi padre lo ha dividido en tres unidades, primer piso, segundo, tercero, e inclusive tiene una escalera, pero totalmente propiedad exclusiva y común. ¿Y qué va a llevar esto? Que el predio, obviamente la partida, el primer piso, departamento 101, tenga una partida registral, departamento 102, otra partida registral, o departamento 202, otra partida registral, departamento 203, otra partida registral, y yo puedo vender de repente el segundo piso, pero me puedo quedar con los dos departamentos que tengo en el primer piso, y sucesivamente, pero ya está totalmente independizado, obviamente va a tener reglamento interno y la junta de propietarios como tal. También la ratificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Algunas con la ley 27333, algunas notarialmente, otras, por ejemplo, que se pueden hacer de común acuerdo, con un procedimiento notarial, y todo esto también se escribe en el registro. Y obviamente, pues, vas cuando no coincide el área, o ya hemos hablado del saneamiento físico legal, que debe ser como un espejo, porque igual debe estar en el registro correspondiente. La subdivisión de un predio urbano también, definitivamente. Uno tiene un inmueble, por ejemplo, tiene un predio de 300 metros cuadrados y le dice, papá, tú sabes que soy el único hijo y quisiera que a ver si me puedes donar 150 metros cuadrados. Ya, pe, hijo, comienza a hacer la donación, te doy el poder para que tú hagas todo. O el mismo padre presenta el plano de manera ejecutiva, el predio matriz de la subdivisión a la municipalidad correspondiente. Es aprobada, obviamente siempre y cuando tenga prisión urbana, es aprobada, y luego en los registros, el predio que tenía 300 metros cuadrados se convierte en el lote A y en el lote B, cada uno de 150 totalmente. Como todavía esto aparece a favor del padre, el padre, pues definitivamente una vez que se tiene el lote 1 y lote 2, o el lote A y lote B, procede a hacer de repente una donación, una compra-venta, un anticipo legítima, pero eso lo puede hacer ante notario. Y obviamente pues se hace el traslado de perdón, la transferencia y aparece tanto el padre en el lote A como el hijo en el lote B. Acumulación de predios, eso es también lo que se está dando. Imagínense que en una urbanización tenemos tres lotes contiguos, juntos, para que lo entiendan mucho mejor. El lote A, el lote manzana, el lote 10, el lote 11 y el lote 12. Son de diferentes propietarios y ha sido adquirido, por ejemplo, por una sociedad anónima cerrada, o mejor dicho, una inmobiliaria denominada La Estrella, por ejemplo, SAC, y ellos han comprado los tres lotes. Como están contiguos y como están, se solicita la acumulación. Ya no van a haber los tres lotes totalmente independientes con su partida registral, sino un solo lote. Y quizás puedan hacer un proyecto inmobiliario. La jurisdicción del predio también es importante porque tenemos que saber dónde se encuentra el predio. Puede ser que hace 50, 60 años atrás pertenecía a un distrito. Luego ese distrito, bueno, por los temas limítrofes, los temas políticos, obviamente, pues de repente tendremos que escribir en otro, con la resolución, con la ley de creación quizás de un distrito. Pero tenemos que totalmente conocer, porque esto nos sirve al momento de ir a la municipalidad correspondiente y a la municipalidad que obviamente tenemos que ir. Si es Trujillo, por ejemplo, en La Libertad, si es Trujillo, es Moche. Tendríamos que también tener el dato exacto, porque si no, yo tengo que ir a la competencia de la municipalidad de Moche, porque aparece Moche. Y definitivamente, si aparece Salaver y otro distrito, tendría que irme al distrito correspondiente. Numeración de finca, también un tema muy importante. Muchas veces dicen Manzana U, lote 10, urbanización Santa Inés. Sí, pero nadie llega, no conoce. Ah, entonces vamos a solicitar la certificado de numeración de finca. Ah, ahora es calle Los Rubíes 358, urbanización Santa Inés. Lo expide la municipalidad o lo otorga la municipalidad previa inspección y obviamente ya no vamos a hablar sobre Manzana U, lote 10, sino calle Los Rubíes 358, urbanización Santa Inés. También numeración de finca que tiene que ver con un predio urbano. La rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas que les había explicado anteriormente. Y también el tema de cargas y gravámenes que existen y que están en el rubro D, como les decía. Por ejemplo, hipoteca, embargo, anotación de demanda, carta técnica. Y todo eso, ¿cómo se levanta? Una vez teniendo todos los requisitos establecidos, se procede al levantamiento correspondiente y se realiza a través de las cancelaciones de hipotecas, si ya se pagó la hipoteca, obviamente, el embargo, si también ha sido ordenado, la anotación de demanda y, por ejemplo, la carga técnica a través de un verificador
común. Importante también, señores, no se olviden los derechos registrales, porque muchas veces dentro del procedimiento registral, la labor del registrador es la calificación del título, que se ingresa a registros, ya les he dicho. Y esta calificación conlleva de que también sean pagados los derechos registrales. Y si los derechos registrales son pagados correctamente, son liquidados correctamente, no van a tener ninguna liquidación de promedio. La liquidación conlleva a que ustedes tienen que pagar para nuevamente ingresar para poder calificarse. Y obviamente cuando tú sabes cuáles son los derechos registrales, los vas a cancelar a fin de que realizar la calificación registral y no tener ningún derecho pendiente por pagar, automáticamente se escribe el derecho de propiedad. Los derechos registrales, obviamente, como se puede visualizar, el derecho de calificación comprende la presentación, calificación, el título, la búsqueda de antecedentes registrales previo a la inscripción, y el derecho de inscripción comprende la incorporación del acto o derecho de registro. ¿Y cómo así, señores? Porque una vez que se observa, se liquida o se tacha y no se subsana, no se paga los medios derechos o vence el asiento de presentación, solamente se van a devolver a favor de los presentantes, que son quienes van a presentar los títulos, el derecho de inscripción porque no se inscribió el acto de derecho solicitado. Y por último, señores, tenemos el Siglo Plus, que es una buena manera de poder ver tu título o tu publicidad cuando has ingresado al registro. No necesitas ir físicamente, solamente abrir el Siglo Plus y en el cual usted coloca el número del título, que obviamente pues usted lo tiene al momento de pagar, bueno, o pagar sus derechos. Consigna a la oficina registral, si es Trujillo, el año del título 2025 y el número del título correspondiente. Usted ingresa y rápidamente va a ver si está escrito, no está escrito o que todavía está en calificación y todo el procedimiento o el seguimiento del título. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Estará por ahí el señor organizador, por favor, quien está moderando. Sí, Voy a doctor. dejar de compartir. A un momento, por favor, creo que ya se puede ver. Y bueno, jóvenes, eso ha sido parte de la exposición sobre predios urbanos y que obviamente pues lo que nosotros queremos que ustedes puedan aprender es todo el conocimiento, todas las experiencias que hemos vivido, todo lo que hemos captado y algo muy importante, que siempre, siempre véanlo como ustedes una fuente de trabajo, toda esta realidad. Les he dicho, miren un predio, cómo uno puede obtener o realizar varios temas ahí, actos y derechos escribibles. Y eso es importante tenerlo en la mente. ¿Me escuchan? Creo que sí. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Muchas gracias por la ponencia. Sí, más bien muchas gracias a ustedes y no se olviden que la próxima vamos a estar viendo el tema de el saneamiento físico legal de predios rurales. Vamos a ir que no tiene que ver la municipalidad, por eso es importante ir en secuencia. Vamos a ver que tiene que ver, por ejemplo, los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales no porque se le encarga y nada más, no, porque hay el artículo 51N en la ley orgánica de los gobiernos regionales. Y entonces es importante saber cuándo haces el saneamiento físico legal de predios urbanos y cuándo tienes que hacer el saneamiento físico legal de predios rurales. Y posteriormente también vamos a ver, nos han encargado, que ya voy comunicando a todos ustedes, el tema también de las comunidades campesinas. Quisiera que de alguna manera, pues, felicitarlos a todos ustedes, felicitarlos porque estos son unos temas que se están conociendo, unos temas que no se dictan en las universidades y lo que nosotros también en docencia estamos rápidamente enseñándoles a nuestros queridos alumnos. Es importante llevarlos al campo. ¿Cómo se sanea esa casita? ¿Cómo se sanea este predio rural? Estamos en la playa, ¿se puede sanear? Vamos a la dirección de capitanía, al DICAPI, se puede sanear los predios del Estado, se puede sanear en zona de quebradas, de alto riesgo. Eso es importante. Y cuánto, si se pudiera también, de repente lo hiciéramos. Ah, por ahí creo que hablaban de una partida registral. Señores, uno si tiene la partida registral puede ir al registro y solicitar la copia literal, e inclusive lo puede hacer de manera virtual. Pero, pero no se olviden, siempre si un predio está escrito, hay que ser un buen comprador diligente y el asesor legal mucho más. Solicitar la partida registral y hacer el estudio de títulos. Pero si no está, ¿qué hacemos? Solicitamos el documento privado, el documento público. Un comprador diligente debe ir hasta el predio y tocar la puertita. ¿Quién está viviendo o quién está usando, disfrutando ese predio? Porque puede ser concesionario. O quizás es un propietario que ha comprado, pero que no ha escrito su derecho. No se olviden, jóvenes. Todo eso es importante saberlo. No sé, Gerson.
Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia y esperamos la próxima clase que vamos a tener con usted también, ¿no? Sí, Muchas gracias, doctor. sí, sí. Más bien, muchas gracias nuevamente a Zona Jurídica, muchas gracias a todos los participantes. Es un gusto siempre hablar de estos temas y lo más importante, no se olviden, señores, este tema, se los aseguro, conózcanlo, practíquenlo, véanlo como una fuente de trabajo. Se van a dar cuenta de que en el Perú, ¿cuántos kilómetros cuadrados tenemos? ¿Cuántos predios urbanos todavía quedan sin escribir? ¿Cuántos predios rurales quedan sin escribir? Tenemos trabajo y mucho. Muy buenas noches a todos y nuevamente agradecer a Dios por la bendición de estar presentes aquí y nos vemos en la próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Permiso. Bien, estimados participantes, con eso ha concluido la presente sesión. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.